Desde ahora hasta las 2 de la tarde, la Municipalidad de Moca comparte con sus municipios la experiencia de una semana. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Moca siempre se ha caracterizado por escribir con letras de oro en la historia de la República Dominicana. Hoy, 8 de diciembre de 2023, es escenario del Club Recreativo para reunir a un selecto grupo de mocanos siempre preocupados por todo lo que pasa en el mundo. La guerra y el conflicto de Israel y Hamas, pues debe de ser en atención de los mocanos. Y aquí estamos. Hoy, en esta noche, será noche de gloria. Será noche de seguir escribiendo con letras de oro en la historia de la República Dominicana. A disfrutar de una exposición suculenta, yo diría perfecta, de un gran intelectual nacional e internacional. Un hombre que expone claro, preciso y conciso. Señoras y señores, amigos todos, nos honra dejarles a ustedes aquí con este taller y con el doctor Iván Ernesto Gatón Rosa. Implicaciones geopolíticas del conflicto entre Israel y Palestina y Hamas. Y ahí comienza el primer reto. Agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí, sobre todo a Mariano, que ha tenido la ingente labor de provocar que nos reunamos esta noche. Bueno, Mariano hablaba del humanismo y en estos tiempos que andamos un poco deshumanizados, creo que este conflicto nos pone en una perspectiva en la cual debemos tomar en consideración que siempre que hay un muerto tiene que haber alguna madre, un padre, ¿verdad que sí? Tiene que haber un hijo, tiene que haber quizás un amigo, una amiga. Y lo primero que considero importante para abordar estos temas es dejar de lado esa perspectiva que nos hace creer que los otros son los malos y los otros son aquellos que no utilizan el mismo nivel de aumento que usamos en los lentes. Y yo creo que los lentes siempre son para mí la mejor forma de referir que el lente que usted tiene puesto yo quizás no vea, y si le doy el mío usted no lo va a ver con este lente. Entonces, cuando usted dice aquel cree, usted está pasando por alto que el otro también piensa que usted cree. Y uno de los problemas más serios que tiene el mapa para llegar aquí, que no se le he quitado, uno de los problemas más serios que nosotros tenemos al abordar este problema es que nuestra base es judeo-cristiana, y la base judeo-cristiana se ha querido tomar como un elemento para circunscribirnos el conflicto israelí-palestino como si fuese judío-palestino. Hay algo que se llama epistemología de la investigación, y las cosas hay como que delimitarlas bien. Y siempre nos tomamos estos problemas desde una perspectiva muy religiosa. Y yo les tengo la mala noticia de que no es meramente religiosa, porque si ustedes toman en consideración el devenir histórico, árabes y judíos vivían en paz. A la gente no le gusta que yo diga esto, pero los dos pueblos son víctimas. ¿Víctimas de quién?
víctimas del colonialismo y del antisemitismo. El colonialismo es de manufactura europea, ¿verdad? Y el antisemitismo es de manufactura europea. ¿Quién perseguía a los judíos? Dígale que venga aquí pronto. ¿Quién perseguía a los judíos? ¿Quién los llevaba a hornos? Eso fue ayer. Los alemanes, ¿verdad que sí? Pero antes de eso, en Rusia, siempre que había cualquier inconveniente, ¿a quién perseguían? A los judíos. Entonces el problema judío lo crearon los árabes, que siempre los judíos vivieron dentro de ellos. Es más, les voy a dar un dato. El profeta Mahoma, a quien el profesor Juan Bosch en su libro Breve Historia de los Pueblos Árabes, que es para mí uno de los libros que con mayor facilidad se puede entender la complejidad. Complejo porque complejo viene del latín complexus, que es lo que está unido. Entonces hay que tomar de aquí, de allá y unir, y Juan Bosch tenía esa habilidad de llegar aquí y encontrarse esto lleno de cables y comenzar a unir los cables sin que haya cortocircuito. Entonces en la historia, esos problemas que son complejos, hay que unir muchos cables. Y dice el profesor Juan Bosch, y así fue, que al momento de crearse la religión musulmana, el Islam, estamos hablando de que la égira o hijra, que en árabe es huida, digo en español, fue, ¿en qué año? ¿Quién me ayuda? En el 622, ¿verdad? Y el profeta Mohammed bin Abdallah al-Mutalib bin Hasim, que se abrevia como Mahoma porque se hace más fácil, cuando se convierte en el gobernante de Medina, ¿hacia dónde impuso que fuesen las oraciones? ¿Hacia la Meca? No, era hacia Jerusalén, porque ¿quiénes le apoyaron en el gobierno? Los judíos que vivían en Medina. Y si ustedes notan, en la tradición musulmana, los musulmanes pueden casarse con judíos, con judías y con mujeres judías y con cristianas. Y pueden vivir entre esa comunidad porque son gente del libro. Pero no es solamente que sea gente del libro, tienen que pagar un impuesto. Pero hubo algo que ocurrió en el año 1914. En 1914, el último heredero de la corona o de la dinastía austrohúngara. Ustedes se recuerdan una mujer que influenció tanto que hoy nosotros hablamos en el idioma que ella financió una gramática que es la de Nebrija, porque era el idioma que se hablaba en la zona donde ella nació, Madrigal de las Altas Torres. Por eso se le llama la Loma Isabel de Torres, porque es Isabel la Católica. En aquellos tiempos no estaba llamada a gobernar y esa mujer impuso una gramática, el idioma español. Luego con ella y con su esposo Fernando termina la dinastía de los Trastámara. Y entonces una hija de ella llamada Juana se casa con Felipe el Hermoso, que es nada más y nada menos que hijo de Maximiliano de Habsburgo, y se inicia la dinastía de los Habsburgo. Y esa dinastía, el último de ellos, es asesinado en Sarajevo en 1914 por un nacionalista llamado Gavrilo Princip, y él se llamaba Francisco Fernando, y esa chispa provocó la Primera Guerra Mundial. Entonces la Primera Guerra Mundial lleva al mundo a un cambio de escenario, donde un imperio que era el imperio turco otomano, todos los que tengan ascendencia árabe aquí seguro le han dicho turco, pero es que tenían un pasaporte turco, no importaba que fuesen jordanos, que fuesen libaneses, que fuesen árabes saudíes, que vivieran en la zona de Jordania. Y cuando los ingleses y los franceses, que son los ganadores de esa guerra,
deciden repartirse en unos acuerdos que se llaman Sykes-Picot, Medio Oriente, se sentaron como el gran agente inmobiliario que es Mariano aquí. Entonces Mariano, como agente inmobiliario, decide con otro agente inmobiliario que es el señor Rodríguez, y entre ellos dos se dividen medio Moca. Entonces dicen, no, mira, tú te mudas aquí, tú te mudas allí. Entonces dicen, no, yo quiero donde estaba antes el antiguo reino de Israel, donde estuvo Salomón. Y entonces Clemenceau y Lloyd George, yo le estoy hablando de geopolítica, ustedes pensarán, ¿y por qué él habla como tan descarnadamente? Porque los seres humanos, para los que están allá arriba, nosotros no contamos mucho. Un ser humano, 100, 200, no. La historia de la humanidad se ha ido construyendo en base a eso. Aquí está Rodríguez, que sabe que uno de los negocios más grandes es el de las medicinas, y ahora se están quejando con el fentanilo, pero hay unas empresas que fueron condenadas porque los médicos recomendaban el fentanilo, pero eso no sale a relucir. Lo que pasa es que se está muriendo 100,000 y pico de gente al año, y ya ustedes saben lo que eso significa, porque la mayoría son jóvenes. Pero los imperios siempre se sientan, y aquí se sentaron y decidieron, mira, donde estaba el antiguo reino, vamos a hacer un espacio para los judíos. Entonces, ¿qué pasa? No sé si ustedes leyeron bien la Biblia, no sé si ustedes hicieron el catecismo, si alguno fue a la escuela bíblica, pero según nos dice la Biblia, Abraham tiene con una esclava egipcia, que es la esposa, que le dice, mira, yo no puedo tener hijos, acuéstate con ella. Y como eso se quedaba en una relación en la cual lo que se quería era tener un hijo, ella tuvo un hijo que se llamaba Ismael. Pero sucede que no hay algo más grande que dos mujeres chismeando en una jaima. Y Abraham no aguantaba la presión ya de Sara, diciéndole, mira, ella se burla de mí. La jaima es la carpa que se hace con los cabellos, con los pelos de los camellos. Y el hombre desesperado le dice, según la Biblia, oye, haz lo que tú quieras con ella. Y Agar, que era la esclava, se fue. Entonces, en aquellos tiempos, que no estamos como ahora en transhumanismo y que ya dentro de poco las mujeres no van a quedar embarazadas, sino que la biotecnología va a permitir que en un laboratorio pongamos, no sé si usted vio todo eso, Rodríguez, ya, el muchachito se pone en una cápsula, va creciendo hasta los 9 meses, y las mujeres se van a evitar los dolores de parto, perder la figura, todo eso va a quedar a un lado. Pero increíblemente en aquellos tiempos, Abraham con 100 años, y no había Viagra, a Sara la embaraza, y Sara tiene un hijo que se llama, a ver quién se recuerda, no, Isaac. Entonces de Isaac vienen los judíos y de Ismael vienen los árabes, pero son semitas. Esto es para darles el contexto histórico. Entonces esos semitas son hijos de Sem. Sem es el papá de Shela, Shela de Ber de Pelec, Pelec de Serug, Serug de Terai, Terai es el papá de Nahor y Nahor de Abraham. Entonces a ese es que se le promete salir de Ur, de Caldea. Entonces ahí comienza una división religiosa. Son gente del libro. Pero cuando el colonialismo inglés decide que hay que tener una cuña, como dice Juan Bosch en Breve Historia de los Pueblos Árabes, hay que tener una cuña en la zona que ustedes miran el mapa. Vamos a pasar el mapa. Miren aquí el mapa. Ustedes ven el mundo. América es un continente que está dividido por una área que es el Océano Atlántico y por otra que es el Océano Pacífico. Pero si ustedes miran en geopolítica, esto se le llama Isla Mundo. Es la zona del mundo donde hay más gente,
Aquí está el Mar Rojo, esto es África. El Homo sapiens, Homo erectus y Homo sapiens surgieron de aquí. Es decir, que la transmutación cromosómica fortuita que somos los seres humanos salió del África. Y desde aquí, parte de ese Homo sapiens se juntó con el hombre de Neandertal. Incluso se dice que la gente rubia es más neandertal. Y hay un trabajo de Yuval Noah Harari que incluso dice que el problema de que el neandertal fuese desplazado por el Homo sapiens es que el Homo sapiens descubrió que el chisme era efectivo. Entonces entre ellos chismeaban, mira, yo vi tal cosa, y se comunicaban. Entonces el neandertal andaba muy metido en sí mismo. Entonces el Homo sapiens no. Entonces ese Homo sapiens tiene para unir África y para moverse aquí una zona que es el Medio Oriente. Israel está aquí. Y esto aquí, ¿qué les indica a ustedes? Aquí cuando ustedes ven la historia siempre le van a hablar de el Tigris y el Éufrates en la Mesopotamia, porque no hay civilización sin agua. Entonces está el río Tigris, está el río Éufrates, pero por ahí pasaron los asirios, que fueron los que desalojaron a la gente de Samaria en el 722. Por ahí vivieron los babilonios con Nabucodonosor, que sacaron a la gente de Judá en el 587. Esta zona, geográficamente hablando, es estratégica. ¿Y dónde queda Israel? Queda aquí, pero es el puente, recuérdense que antes era a pie, entre África y Eurasia. Es una zona fundamental, no pasar por alto, que por ahí entonces ustedes tienen una gran cantidad de petróleo, tienen una gran cantidad de gas. Entonces, en ese contexto, los ingleses, que eran el gran imperio, es decir, en el siglo XIX, Estados Unidos no era imperio. Estados Unidos comienza a dar sus señales de ser imperio a partir de la Primera Guerra Mundial, pero recuérdense que llegó la Gran Depresión y tuvo que llegar el presidente Franklin Delano Roosevelt y hacer el New Deal. Y llegó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, 1 de septiembre de 1939. Los europeos, que siempre han sido muy creativos en eliminarse unos a otros, se quedaron desplazados, y Estados Unidos y Rusia emergen entonces como potencia. Entonces Estados Unidos emerge como potencia a partir de 1945. Pero en ese siglo XIX los ingleses decidieron que había que hacer una cuña aquí y tener judíos. Pero después, en el 1915, hay una declaración de un ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido que se llamaba Balfour, Lord Balfour, y hay una declaración que se llama Declaración Balfour, y bajo esa declaración se dice que los judíos pueden retornar. Pero ¿qué sucede? Que como todo el mundo tenía un prejuicio con los judíos, hubo en el Reino Unido, no, en Francia, un juicio que se llamó la Affaire Dreyfus. Y se sabía que a Dreyfus, no sé si ustedes recuerdan una guerra que fue la guerra franco-prusiana de 1870. Alemania se forma en 1870, nosotros nos formamos en el 1844. Incluso Italia se forma en el 65. Eso es lo que se llama el Segundo Reich. Cuando ustedes ven las películas de la Segunda Guerra Mundial, van a ver que se hablan del Tercer Reich. El primer Reich es con Carlomagno. El Segundo Reich es con Otto von Bismarck en 1870. Y el Tercer Reich es con Adolfo Hitler. Entonces, en ese Segundo Reich se acusó a un oficial francés judío, Dreyfus, de haber traicionado al ejército francés. Pero era porque era judío. Todo el mundo sabía que él no había traicionado, pero había que acusarlo. Entonces había un periodista que dijo, pero los judíos entonces andamos por el mundo y siempre que hay algo, como que se la toman con nosotros. Y entonces
nosotros necesitamos, en vez de estar desperdigados, porque no sé si ustedes sabían que en Irán hay diputados que son judíos, pero están en Irán, ¿ustedes saben desde cuándo? Desde Ciro, en el siglo V antes de Cristo. ¿Quién se ha leído bien la Biblia aquí? Ustedes se recuerdan una señora llamada Esther que se casó con un rey persa. Es más, si ustedes leen la Biblia, nadie tiene mejores relaciones públicas en la Biblia que Ciro el Grande, porque le permitió a los judíos regresar a donde estaba Jerusalén. Pero había judíos que se le llaman judíos sefarditas, que son los judíos que estaban en Sefarad, en España. Habían judíos que estaban en la zona de Argelia. Entonces, esta persona dice, pero, oye, ¿y por qué nosotros no pensamos en tener un territorio para los judíos? Era un periodista húngaro, a ver quién se recuerda de él, de ese periodista húngaro que tuvo la idea del sionismo. Vamos a ver, piensen. Teodoro Herzl. Y Teodoro Herzl dijo, bueno, deberíamos tener un estado judío. Entonces se pensó que en este lugar que está aquí, que es la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, se podía tener un estado judío. Porque si ustedes toman el tamaño de Israel, Israel lo que tiene son 22.000 kilómetros cuadrados. Pero se pensó que se podía crear un estado, ¿dónde? En Uganda, aquí debajo. Ustedes se recuerdan de un dictador que se comía a sus enemigos, que era boxeador, ese mismo, Idi Amin. ¿Dónde estaba Idi Amin? Y andaba buscando territorio, pero finalmente dijeron, no, vamos a tomar la teoría de Herzl, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a crearlo en esta zona. Pero sucede que los israelitas o los judíos que estaban en la zona y que seguían el sionismo, algunos de ellos que ya se habían entrenado en el ejército inglés, los propios ingleses comenzaron a verle con cierto desprecio y ya no los querían, a pesar de que se habían preparado. Y no sé si ustedes recordarán, para hacerlo breve, que en el año 1848 hubo un atentado. Casi termino con la historia, no los voy a aburrir mucho. En el año 1848 hubo un atentado de una bomba en un hotel que se llama, ¿cómo se llamaba el hotel? Que hubo un atentado de una bomba y que hasta ahí los ingleses dijeron ya, Hotel Rey David. Y los ingleses dijeron, no, de aquí nos vamos a entregar esto, pásame la próxima imagen. Y entonces Naciones Unidas, con una resolución que es la resolución 181, decide, único país creado por una resolución de Naciones Unidas, crear un país llamado Israel. Y cuando ustedes ven todo esto, ustedes ven esos puntitos que están así ahí, esos puntitos así es donde vivían los judíos. Pero eso es antes de 1946. El plan de la ONU de 1947, miren el mapa, presten atención a ese mapa. Fíjense aquí, eso es hasta 1947. Y miren aquí, hasta el 67. Y miren cómo está el mapa. Y miren el mapa, hoy está así. ¿Se fijan la diferencia? De aquí a aquí. Es decir, todo este territorio era Palestina. Pero hoy todo el territorio que está aquí así, ahora es de Israel.
hay unas resoluciones de Naciones Unidas que dicen que no se debe tener colonias, pero bueno, Netanyahu ha promovido que hayan colonias. Y debo decirles algo, los árabes en ese momento que estaban detrás de, sobre todo en el 1956, primero hubo una Nakba, se le llama Nakba, que es como el desastre. Ahí va, hay una matanza que se habla de ella siempre, que es la matanza de Deir Yassin. Los árabes no aceptaron lo que ellos llamaban entidad sionista. En 1956 hubo una guerra, no sé si ustedes se recuerdan, póngame el mapa anterior por favor, no sé si ustedes se recuerdan que al mundo lo mueve el comercio. Y si usted tiene que llevar un artículo a Puerto Plata, y para usted llegar a Puerto Plata tiene que llegar a Higüey, y de Higüey devolverse por el Ceibo, entrar por Atomayor, dar la vuelta por la carretera Mella, coger por Monteplata y de por ahí coger la carretera del Nordeste y llegar a Puerto Plata, eso es gasto en ¿qué? En combustible. Entonces, venir de Europa y dar la vuelta por aquí y por aquí, que es sumamente difícil porque hay unos vientos fortísimos y unas corrientes de agua terribles. Se hizo un canal aquí que se llama el Canal del Suez. Vasco de Gama descubrió esta ruta para ir ¿a dónde? A Medio Oriente, donde está la mayoría de la gente. India y China siempre han sido las zonas más pobladas del mundo. Entonces hay un canal aquí que ahorra dinero, que es el Canal del Suez, y es una creación de los franceses con Lesseps, que fue el mismo que diseñó el Canal de Panamá, porque no es lo mismo cruzar por aquí que bajar por aquí. Aquí son 75 nudos el viento. ¿Saben cuánto es 75 nudos? Son como 150 kilómetros por hora el viento. Y la ola, ¿ustedes saben de cuántos pies? De 10 a 15 pies. Le agarran el barco y se lo suben así y bajan. Entonces había que acortar la ruta, y esa ruta del Canal del Suez llegó un presidente que se llamó Gamal Abdel Nasser, y en el 1956 decidió nacionalizar el canal, y los ingleses y los franceses, con el apoyo de Israel, le hicieron una guerra. Pero Estados Unidos, el presidente en ese momento, ¿quién era en el 56 en Estados Unidos? No, el presidente en ese momento era Eisenhower, Ike. Entonces Ike toma el teléfono y llama a los ingleses y los franceses, llama a París y llama a Londres y dice: hey, dejen eso ahí. ¿Y quién era el presidente en ese momento en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? A ver si se recuerdan. Nikita Khrushchev. Entonces Khrushchev también dice: no, yo apoyo a Nasser. Entonces decidieron dejar a los egipcios tranquilos, porque ellos le habían prohibido incluso a los judíos, a los israelíes, perdón, cruzar por aquí, por esta zona. Bueno, pues se arma el problema, nadie quiere reconocer, y los árabes se inventan lo que se llama la República Árabe Unida, RAU. Y en la RAU estaba Siria. No sé si ustedes se recuerdan que Anwar al-Sadat, estoy diciendo unos nombres raros, pero es para que sigan la secuencia, era el jefe del parlamento de la RAU, que estaba en Damasco, en Siria. Y nadie aceptaba. Pues siguieron ahí tranquilos hasta que en el año 1967 Gamal Abdel Nasser cree que él puede vencer a los israelíes. ¿Y qué pasó? Esa fue la guerra de los 6 días. ¿Recuerdan a Moshe Dayan? Un señor que usaba un parche aquí de este lado. Pues ahí los israelíes vencieron y le quitaron territorio. Pero también hay una fiesta que celebran, para sintetizar, porque había mucha gente ya aburrida. Hay una fiesta en 1973
que es la fiesta de Yom Kippur o Día del Perdón, y la presidente era una mujer, sin necesidad de hablar de paridad de género. En los últimos 5 siglos en Occidente, y hablaba Mariano de Voltaire y el humanismo, pero Voltaire no hubiese desarrollado el humanismo sin el dinero de Catalina la Grande, que fue la ideóloga, la que planteó la política exterior que Rusia todavía utiliza hoy. Fue Catalina la Grande. La forma mejor de proteger las fronteras de Rusia es expandiéndola, y eso fue una mujer. Lo que pasa es que no lo dicen porque ahora pasamos por alto que los seres humanos somos macho o hembra, y los machos y las hembras tenemos los mismos demonios y los mismos ángeles en los cerebros de cada uno de nosotros. Pero los últimos 5 siglos, hay 2 mujeres que han determinado en gran medida el curso de la humanidad. No hay humanismo ni desarrollo de la Ilustración ni nada de eso sin Catalina la Grande. Es más, Catalina la Grande es la que financia a Miranda, y Miranda es el que luego Bolívar se le acerca para hacer las campañas en América. Para que ustedes vean el tema de las mujeres. Pues el tema es que Golda Meir era la presidente, era una mujer en el 1973, y con Golda Meir también ganan. Y luego los egipcios, cansados ya de tanto peregrinar en guerras y en guerras, porque las guerras tienen un problema, no solamente dejan muertos, las guerras se hacen con dinero. Preguntaba Emanuel que qué pasa con Ucrania, y yo le dije, bueno, es que no hay dinero. Entonces las guerras, Napoleón Bonaparte decía que las guerras se ganaban con dinero y después con más dinero. Entonces los egipcios, cansados ya, decidieron hacer, no sé si se recuerdan los que hicieron los acuerdos en 1979 de Camp David. Recuerdan a un señor llamado Anwar al-Sadat y del otro lado a otro llamado Menachem Begin. Hicieron los acuerdos. A Anwar al-Sadat lo mataron. ¿Y por qué lo mataron? Porque los fundamentalistas, los de la extrema musulmana, los hermanos musulmanes que había creado Hassan al-Banna. Pero Hassan al-Banna es un discípulo de alguien que inició el movimiento del fundamentalismo islámico llamado Jamaluddin al-Afghani. Y eso fue a finales del siglo XIX. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso? Porque esa gente está en donde los vecinos de nosotros al lado, ya hay gente de esa. Porque no hay algo que en la historia de la humanidad se vaya diseminando más que las ideas. Si no, pregúntele al que comenzó con 12, ¿cuántos somos hoy? Entonces, pasa esa guerra del 73. Pásenme la otra imagen, pásenme la otra. Ese señor que ustedes ven ahí tiene un accidente. Su nombre es Ahmed Yassim y queda tetrapléjico. Pero nada más y nada menos que a los propios israelíes o al gobierno israelí, porque uno nunca debe confundir los gobiernos con la población. Yo creo que hay que hacer una diferencia en eso. ¿Y saben lo que hicieron? Para debilitar a la Organización de la Liberación Palestina que dirigía Yasser Arafat, financian a Hamas. No sé si se recordarán de un señor llamado Osama Bin Laden, la misma historia, que en plena Guerra Fría, para sacar a los rusos que habían invadido Afganistán, lo buscaron de tesorero porque era un muchachito que tenía 22 años, pero había heredado $500 millones. Entonces usted pone siempre como tesorero a alguien que esté en buena, pues si pone a alguien que esté en mala, hay problema después. Entonces él creó una organización que se llamó Al Qaeda y después de ahí todo cambió, ¿verdad que sí? Pues entonces crearon Hamas y miren hoy ¿qué se ha convertido Hamas? En el Frankenstein. ¿Se recuerdan de la novela de Mary Shelley? El Frankenstein. Pues bueno, míralo ahí. Pásenme la próxima imagen, por favor. Este señor
No sé si ustedes recordarán a un primer ministro israelí que decidió, a pesar de haber sido general, de haber estado peleando, que había que llegar a un acuerdo de paz. Porque todo el derecho internacional habla de que se necesitan dos estados, porque ¿qué vamos a hacer con los palestinos? ¿Seguirán sin ser un estado o serán eliminados como personas? Entonces Yitzhak Rabin decide con Yasser Arafat hacer los acuerdos de Camp David, pero este señor nunca estuvo de acuerdo con esos acuerdos. No diré que, bueno, tengo que decirlo, acusado de corrupción, tenía que formar gobierno, se alió con todo el que tenía que aliarse y sobre todo la extrema. Pero no sé si ustedes sabían que la población de Israel antes del 7 de octubre estaba en las calles porque él quería cambiar la Suprema Corte de Justicia. Recuérdense que hay 3 países que no tienen constitución. A ver quién se recuerda de eso. ¿Cuáles son los 3 países del mundo que no tienen una constitución? Y después de Inglaterra, ¿cuál más? Nueva Zelanda e Israel. No tienen constitución. Entonces, como hay un tema de corrupción, de persecución, y el hombre quería cambiar, el propio gobierno de Biden le dijo, mira, deja eso. Pero yo no quiero entrar en las elucubraciones de que permitieron de manera ingenua que entrara. Lo que sí yo puedo decirles por mi experiencia, porque estuve en Israel en enero y siendo turista cada cierta distancia. ¿Quién ha estado en Israel? Usted recuerda que no importa que usted sea turista, había un retén. Y donde está el muro, ahí hay satélites vigilando, eso tiene sensores. Algo que me llamó la atención y me agradó, porque yo prefiero a muchachos haciendo servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio implica que usted tiene que disciplinarse. El servicio militar obligatorio implica que usted viste igual que el otro. El servicio militar obligatorio también dice, oye, tú vas a avanzar y tú vas a tener una posición dependiendo de tu talento. No de vaginocracia ni nada por el estilo, ni porque tú tumbes polvo, y me disculpan esos términos. Pero lo que da un servicio militar obligatorio es meritocracia. Usted tiene algo porque usted se lo merece. Entonces también el servicio militar obligatorio, una muchacha, un muchacho de 17 años, las muchachas duran 2 años, los muchachos duran 3, pero esos muchachos tienen un compromiso con su país. Y cuando yo llego, que veo a estos muchachos que están bebiendo en un sitio, pero están con su fusil ahí al lado, eso a mí, no sé si a usted, pero a mí eso me encantó. Yo dije, mira, aquí estos muchachos tienen un compromiso con su país. Y no hay algo que le dé a uno más esperanza que cuando uno ve la juventud comprometida en los temas que son transversales. Entonces a mí me llamó la atención y yo dije, pero ven acá, aquí no es solamente el ejército normal, son todos estos muchachos que están preparados. Aquí todo el mundo es un militar, mujeres, hombres. Señores, han salido del New York Times y también quien fue el general encargado de la zona ocupada, diciendo que hubo información de inteligencia que decían que este acontecimiento iba a suceder, que no se manejó adecuadamente, pero lo que sí les puedo decir es que resulta vergonzoso que donde hay tan buenos servicios de inteligencia esto haya acontecido. Pero ya aconteció. ¿Qué implicaciones, que es el tema que nos convoca esta noche, tiene esa guerra? Póngame el mapa de nuevo. Aquí hay un país que se llama Yemen.
Aquí hay un estrecho que se llama Estrecho de Hormuz. Pero aquí están los Emiratos Árabes Unidos. La entrada en el Estrecho de Hormuz la maneja Irán. Entonces, aquí sale el 20% del petróleo del planeta. Que conste, el planeta no solamente utiliza el petróleo como la sangre que mueve la economía. Son 500 derivados, incluyendo el polipropileno que las muchachas se ponen ahora, que los hombres se quejan porque rebotan la mayoría ahora, lo devuelven. Hasta para eso sirve el petróleo. Todo lo que sea silicona, esa silla que ustedes están sentados, los zapatos, pero también gas. ¿Qué pasa? Que en estos Emiratos hay una influencia porque Irán es el enemigo de Israel. Pero aquí en el Líbano, Irán financia un grupo que se llama Hezbollah, que dirige Hassan Nasrallah. Y Hezbollah es un ejército que entonces ataca por la parte norte. Pero aquí tenemos otro estrecho que se llama Bab el-Mandeb. Bab en árabe significa misericordia. Bab el-Mandeb significa, la puerta de la misericordia. Es un estrechito de unos 22 kilómetros que hace una semana y pico los hutíes agarraron un barco que supuestamente era israelí. ¿Y qué hicieron? Lo ocuparon. Pero por ahí cruza gran parte del comercio mundial. ¿Qué implicaciones geopolíticas tiene esto? Que se puede expandir hacia el Líbano, que se puede expandir hacia esta zona del Mar Rojo. Pero ya Estados Unidos se quejó porque le atacaron un navío de su armada. Pero pásenme las imágenes, hágame el favor. El mundo tiene dos teocracias. A ver quién me ayuda. ¿Qué significa teocracia? No sé si recuerdan cuando estudiaban teología. Teos, Dios, y kraen, poder o ejercicio. Es decir, ustedes tienen dos gobiernos en el mundo cuya cabeza es religiosa. Ahí no se hace campaña política. Ahí se elige y hasta que se muere está en el gobierno. ¿Cuáles son esos dos? El Vaticano e Irán. En el Vaticano está el Papa Francisco y en Irán está ese ayatolá que está allá, que es Ali Jamenei. La gente piensa que el presidente iraní que llegó ayer a Moscú es el que manda. No. Incluso para usted ser candidato, son los religiosos que se reúnen y dicen: hey, ustedes 10 son los candidatos. Y ellos son los que determinan la política exterior. Entonces, como son religiosos, y aquí viene, sí, ahí sí entra el tema de la religión. ¿Ustedes saben cómo entra? Ustedes recuerdan que yo les dije que cuando comenzó la religión, el profeta Mahoma declaró que a Jerusalén era una ciudad santa. ¿Y saben por qué es una ciudad santa? Porque el profeta Mahoma hace la Isra, o ascensión al cielo, desde Jerusalén. Entonces, desde Jerusalén es que los judíos tienen también su lugar santo. ¿Por qué? Porque ahí está el muro de las lamentaciones, que es vamos a decir, los restos arqueológicos, porque es un pedazo de un muro, de donde había estado el templo de Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted va ahí, usted se pone su kipa y se pone a orar y usted está más cerca de Dios. Pero ahí al lado hay una explanada que está la mezquita de Al-Aqsa, y ese es un lugar sagrado porque de ahí fue que ascendió. Pero por el otro lado están los cristianos, porque ahí está el Santo Sepulcro en la iglesia de la Natividad. Entonces, Naciones Unidas dice: espérense, Jerusalén tiene que ser un lugar santo. Pero para esta gente, Jerusalén es Al-Quds, es un lugar santo y hay que recuperarlo.
Entonces ahí entra la perspectiva religiosa. Y esta teocracia, ¿qué pasa? Esa teocracia, ustedes recuerdan la guerra de Irak. ¿Ustedes saben quién salió ganando al final en la guerra de Irak? Irán. ¿Por qué? Porque Irak es chiita. Bueno, aquí como que se complica el asunto, pero se lo voy a hacer sencillo. Los chiitas y los sunitas son enemigos. Porque cuando el profeta Mahoma muere, se dividen en dos. Los que siguen la sunna o tradición, que siguen a Abu Bakr, y los que siguen al primo y esposo de la hija del profeta Mahoma, llamada Fátima, que se llama Ali. Entonces, cuando usted dice chiita, usted quiere decir seguidor, Shia Ali, es decir, seguidor de Ali, chiita. Entonces, ¿quiénes deben ser los que sustituyan al profeta? Su familia. ¿Y quién era el familiar? Ali. Entonces, ¿qué pasa? Que los iraníes no son árabes, son persas. Entonces, si yo soy persa y yo soy para los árabes, los griegos, para el mundo occidental, porque los persas siempre han sido refinados y una gran civilización, ¿cómo voy yo a introducirme en una religión nueva como es el Islam? Como los árabes, que para mí culturalmente son inferiores. No, yo lo voy a hacer como chiita, no como sunita. Y el sunismo es árabe. Entonces, en esa división entre ellos dos, el señor que está aquí al lado, Mohammed bin Salman, que es un muchachito como cumplió 29 ya, pero no hay nadie más poderoso que él. ¿Por qué? Porque él tiene la Aramco. ¿Qué es la Aramco? La Aramco es la empresa más rica del planeta, porque es la que produce más petróleo. Entonces ellos determinan el precio del petróleo. Pero en esa sociedad, atención mujeres, creo que ahora fue que le dieron un permiso para que pudieran conducir. No sé si sabían que en esos países, si ustedes están casadas y van a salir de viaje y llegaron al aeropuerto sin el permiso del marido, no se montan en el avión. Otro asunto es que si andan solas por las calles y a usted la violaron, prepárese que le van a dar sus latigazos, porque usted no debe andar por las calles sin permiso del marido. Y otro asunto, sí, y le gusta comprar mucho, a las mujeres les gusta salir de compras, pero salen a comprar cuando estén solas en la tienda, porque la hora de los hombres solteros ir a la tienda es una, y la otra las mujeres, porque ustedes saben que cuando las miradas se cruzan, algo puede haber aunque no estén cerca, ¿verdad que no? ¿Verdad que sí? Entonces todo eso en esa sociedad como es la Árabe Saudita, es porque los sunitas protegen dos lugares santos del Islam. Uno es la Meca, que es donde se hace el Hajj o peregrinación, que eso es obligatorio en todo musulmán, y el otro la tumba del profeta Mahoma. Entonces es una sociedad que sigue el Islam wahabita. Es un Islam fundamentalista. Y esto de este lado, que son persas, tienen el problema de que estos no le dan muchas visas para que cada año que hay que hacer la peregrinación, estos puedan viajar a donde ellos, porque el problema es que si usted se muere sin haber ido a la Meca, a usted se le hace más difícil ir al cielo. Esa es la cosmovisión. Pero ahora los chinos lograron que estos dos países se sentaran a negociar, porque los chinos tienen el dinero para poder convocar, porque al final del camino el tema de la religión, cuando hay dinero también se queda un poquito de lado. Pero bueno, la implicación geopolítica es que si esta gente entran con Hezbollah por la zona del Golfo, con los hutíes, ¿qué va a pasar con el precio del petróleo? Se dispara. Pero algo peor, si se dispara mucho, después no se compra. Y hay países que dependen de que su petróleo se venda. Pero sería un caos para la economía mundial. ¿Cuál es la otra? Pásame la próxima imagen.
¿Cuál es la otra implicación geopolítica que tiene esto? Que gobiernos como el de China sigan. Están buscando que esto se negocie, porque a mí no me conviene que haya guerra, porque donde hay guerra no hay comercio. ¿Y qué soy yo como China? Yo soy la fábrica del mundo. A mí me interesa que Spaya Motors siga vendiendo los camiones chinos. Pero si hay una recesión en la economía, la gente dice, hey, ¿y cómo compro yo? Si la economía se está poniendo difícil, porque lo que menos le gusta a la gente que hace negocio es incertidumbre. Entonces, pase la otra. Estados Unidos, entonces, Xi Jinping y Biden se reunieron hace apenas 3 semanas. Los dos temas fundamentales fueron fentanilo e inteligencia artificial. Y ustedes dirán, ¿y lo de Israel y Palestina? Bueno, no se abordó ahí, pero hay un tema grave para ellos. Es que hasta el propio secretario general de Naciones Unidas, ante lo que está sucediendo, de que van más de 15.000 muertos, los hospitales están destruidos, se han destruido las casas, la mayoría de los muertos son mujeres y niños, y no es lo mismo una guerra ahora que una guerra cuando no existían celulares, que cualquiera graba y que todo se ve. Eso le está generando una situación de incomodidad al mundo, porque hay gente que ya ni siquiera quiere ver las noticias porque ven a un niño. Todos los días aparecen varios niños porque le dicen, muévase hacia el sur, pero siguen bombardeando en el sur. Entonces ven acá, ¿y a dónde van a ir? Entonces, ¿cuál es la implicación? Adelante, siga con la próxima. La implicación geopolítica. Que Occidente está comprometida con Ucrania, y Ucrania, para mantenerse en la guerra, necesita que le aprueben dinero, pero en el Congreso en Estados Unidos hay problemas. Y le dicen, no, mira, si no me aprueba la ley migratoria, yo no te doy el dinero de Ucrania. Pero ustedes sabían que un cañón de un tanque hay que cambiarlo. Ustedes sabían que hay municiones que hay que comprar. Y aunque Ucrania esté poniendo la población, que son cientos de miles los muertos, Rusia, por otro lado, sacó muchísima gente de la cárcel y lo puso primero en el frente. También tiene su ejército, pero así son las guerras. Pero ahora me preguntaba Emanuel, que vino desde el Emirato Cibaeño de Salcedo, de Juana Núñez, me preguntaba que qué ha pasado con Ucrania. Y yo le dije, no, es que todo el mundo está ahora prestando atención en Medio Oriente. Miren la implicación geopolítica. Ahora mismo no hay dinero, y a Zelensky lo están acusando incluso hasta de dictador porque no quiere llamar elecciones. El alcalde de Kiev dice, pero yo también quiero ser presidente, y este hombre no llama elecciones. Y ahora tenemos una situación por esa guerra que hay también de incertidumbre, porque ¿qué va a suceder en la Franja de Gaza? ¿Seguirán destruyendo todas las casas para destruir todos los túneles? Pero la dirigencia de Hamas está tranquila viviendo en Qatar. ¿Qué sucederá en el largo plazo en los muchachitos que quedaron huérfanos? Cada cierto tiempo, nuevamente, se presenta una situación en lo que en geopolítica se llama eje perturbador. Pueden copiar ese término. Se llama eje perturbador a la zona que más inconvenientes e incertidumbres causa en el planeta. Pero lo que sucede es que aunque vengan nuevas generaciones, la situación que tiene el mundo en la actualidad es más compleja ahora, porque Estados Unidos tiene un contendor que es China, tiene alguien que está sacando la cabeza que es India, y tiene un grupo que se llama los BRICS, que están recomponiendo el tablero mundial, y eso genera todavía mucho más incertidumbre a nivel global. Voy a dejarlo hasta aquí para que ustedes puedan hacer preguntas, porque hay gente que se estaban durmiendo. Entonces, mejor que me hagan las preguntas ahora. Y muchísimas gracias por la atención.
El próximo sábado, cuando sea la 1 de la tarde, la Municipalidad de Moca compartirá nueva vez con sus municipios la experiencia de una semana. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento.